En lo que se suponía que sería una visita familiar cariñosa, mi hija Eleanor y su esposo Miles intentaron obligarme a ingresar en una residencia de ancianos. Incluso presentaron documentos para vender la casa que mi difunta esposa y yo construimos juntos, alegando que era por mi propio bien. Simplemente los miré a los ojos, con una silenciosa determinación creciendo en mi interior. Se fueron creyendo que habían ganado, pero no tenían ni idea del legado que acababan de despertar. Prepárense para una historia sobre familia, traición y un regreso muy inesperado. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El silencio en la casa de Arthur Finch en Cleveland solía ser un consuelo, un suave eco de una vida plena, un testimonio del ritmo apacible que él y su difunta esposa, Elara, habían cultivado durante 50 años. A sus 75 años, un veterano de Vietnam con una mirada serena que había visto demasiado, Arthur vivía sus días con una deliberación reflexiva. Su casa, una robusta casa de 2 plantas, con un columpio en el porche que aún resonaba con los recuerdos, era más que madera y ladrillo. Era un álbum de recortes viviente de amor, risas y el paso constante del tiempo. El aroma del viejo rosal de Elara aún se filtraba por las ventanas abiertas, mezclándose con el tenue aroma del café matutino que preparaba para uno. Ese martes en particular, el silencio no fue interrumpido por una explosión, sino por el insistente, casi agresivo, timbre de su puerta. Sabía quién sería. Su hija, Eleanor Finchwood, y su esposo, Miles Woodley, rara vez lo visitaban sin avisar, y sus visitas rara vez eran fruto del simple afecto. Abrió la puerta y los encontró de pie en su porche, un impactante espectáculo de sastrería costosa contra el fondo de su familiar y cómoda calle. Eleanor, con un elegante traje color carbón, esbozó una sonrisa forzada que apenas le llegaba a los ojos. Miles, un hombre cuyo porte apestaba a salas de juntas de Wall Street y a riesgos calculados, ofreció una sonrisa que era pura dientes y nada de calidez. Su traje oscuro, impecable y sin arrugas, parecía resistir con ahínco la humedad del verano de Cleveland. «Papá», dijo Eleanor, con la voz un poco demasiado brillante, un poco demasiado ensayada, mientras se inclinaba para darle un abrazo fugaz, que parecía más una obligación social que un abrazo familiar. «Arthur», asintió Miles, con un apretón de manos firme, casi agresivo, como si estableciera su dominio incluso antes de cruzar el umbral. Al entrar, los ojos de Miles comenzaron a recorrer la habitación. No era la mirada casual de un visitante que aprecia un espacio familiar. No, era una inspección clínica, un inventario rápido. Su mirada se detuvo en la desgastada alfombra oriental que Elara había regateado décadas atrás, el antiguo reloj de pie que aún daba la hora, las estanterías repletas de novelas queridas y tomos de historia militar. Arthur sintió como si su casa estuviera siendo tasada, no visitada. Se instalaron en la sala, un espacio impregnado de los fantasmas de 1000 veladas compartidas. Eleanor, tras una superficial pregunta sobre su salud, cambió de actitud rápidamente. «Papá, hemos estado muy preocupados por ti, aquí solo en esta casa tan grande». Su voz estaba impregnada de una fingida ternura que rechinó los oídos de Arthur. «Debe ser mucho para ti, la manutención, los impuestos. Es una carga enorme, ¿verdad?» Arthur simplemente asintió, un gesto evasivo. Sabía a dónde iba esto. Miles, percibiendo su oportunidad, tomó la palabra con naturalidad. «Exactamente, Arthur. Eleanor y yo hemos estado hablando de esto largo y tendido. Hemos encontrado una excelente comunidad de vida asistida en Florida. Instalaciones de vanguardia, atención las 24 horas, actividades sociales. Es realmente extraordinario. Una comunidad próspera de personas de tu edad, disfrutando de sus años dorados sin una sola preocupación». Habló con la cadencia experta de un vendedor, cada palabra pulida hasta el último detalle. La mirada de Arthur se desvió hacia una fotografía enmarcada sobre la repisa de la chimenea. Elara, más joven, vibrante, del brazo de él, ambos radiantes en este mismo porche décadas atrás. Esta casa no era una carga, era un santuario. Y, continuó Miles, ajeno o indiferente a la silenciosa contemplación de Arthur, entendemos que mudarse puede ser todo un suplicio.
Así que estaremos encantados de encargarnos de la venta de la casa. Conocemos a un excelente agente inmobiliario y podemos encargarnos de todo el papeleo, la puesta en escena, todo. Así te quitamos esa carga de encima, ¿sabes? Las palabras «quítate ese peso de encima» resonaron en la mente de Arthur, cada sílaba sonando hueca. No se trataba de cuidar, se trataba de adquirir. Entonces llegó el verdadero propósito, expuesto con una transparencia escalofriante. Claro que una casa de este tamaño, en este mercado, es un activo importante, ronroneó Miles, inclinándose ligeramente hacia adelante. En lugar de dejar ese dinero en una cuenta de ahorros con bajos intereses, podríamos invertirlo por usted. Con mi experiencia, estoy seguro de que podríamos duplicarlo fácilmente en un año. Un frío y familiar nudo empezó a formarse en el pecho de Arthur. Había visto esa mirada antes, oído ese tono, no en las trincheras de Vietnam, sino en los ojos codiciosos de hombres que veían oportunidades donde otros veían dificultades. No se trataba de la preocupación por un padre anciano, era el frío cálculo de las ganancias, una usurpación de tierras apenas disimulada disfrazada de deber filial. Eleanor, quizá captando un destello de angustia en los ojos de su padre, intervino rápidamente. «Papá, por favor, no te pongas tan triste. Solo queremos lo mejor para ti. Un clima más cálido. No tener que preocuparte más por palear la nieve. Que alguien más cocine y limpie. Imagina la libertad». Extendió la mano y la apretó, pero su tacto era vacilante, su consuelo débil, como si intentara convencerse a sí misma más que a él. Arthur miró a su hija, la miró de verdad. Vio a una mujer atrapada entre sus propios deseos y la influencia depredadora de su marido. Lenta y deliberadamente, apartó su mano de la de ella y la colocó sobre la suya, un gesto silencioso de consuelo para ella y un límite para sí mismo. «Eleanor Miles», dijo Arthur con voz tranquila pero firme, «esto es mucho para asimilar. Agradezco mucho su preocupación, de verdad, pero necesito tiempo para pensarlo todo. No es una decisión fácil». Miles, siempre pragmático, asintió. «Por supuesto, Arthur, lo entendemos. Tómate todo el tiempo que necesites, dentro de lo razonable. Pero debo advertirte que oportunidades como esta no esperan eternamente. El mercado inmobiliario y las oportunidades de inversión son volátiles. Lo mejor es actuar con decisión». La sutil amenaza flotaba en el aire, como un cordón de seda apretándose alrededor del cuello de Arthur. Se marcharon poco después, con sus sonrisas forzadas desapareciendo tras la puerta que se cerraba. El silencio que dejaron a su paso ya no era reconfortante, sino denso, cargado de intenciones no expresadas. Arthur caminó lentamente hacia la ventana de la sala, observando cómo su elegante coche negro desaparecía calle abajo. Se recostó en su desgastado sillón, el que Elara siempre había llamado su trono. Cerró los ojos y los recuerdos lo inundaron. La risa de Elara resonando por las habitaciones, la calidez de su mano en la suya mientras planeaban su futuro, el aroma de su comida emanando de la cocina. Esta casa, su hogar, era un monumento a su vida juntos, una crónica viviente de su amor. Y ahora, su propia hija y su yerno querían desmantelarla, vender las piezas, liquidar su propia existencia para su propio beneficio. Sabía, con una certeza que lo heló hasta los huesos, que sus motivos eran más profundos que el simple cuidado. No se trataba de su comodidad ni de sus años dorados. Se trataba de dinero, poder y una aparente vulnerabilidad. Intuía una trama más oscura e insidiosa, algo mucho más siniestro que la oferta de una residencia para jubilados. Y en ese momento de tranquilidad, una chispa se encendió en el interior del veterano, un destello del fuego que una vez ardió con fuerza en las selvas de una tierra lejana. La luz matutina que se filtraba por la ventana de la cocina de Arthur solía traer una sensación de tranquila renovación, la promesa de otro día vivido a su propio ritmo. Pero hoy, la luz se sentía tenue, el aire cargado con los restos de la inquietante visita de ayer. Iba por la mitad de su segunda taza de café, contemplando el césped cubierto de rocío, cuando sonó su teléfono, con su estridente insistencia rompiendo la frágil paz. Era Eleanor. Sabía que así sería. Su voz, cuando él respondió, era alegre, casi artificial. «Buenos días, papá. ¿Dormiste bien? Espero que hayas tenido tiempo de pensar en lo que Miles y yo hablamos ayer».
Su tono era una mezcla bien practicada de preocupación y persuasión informal, completamente carente de la calidez que él recordaba de su infancia. Se lanzó a una descripción detallada de las comodidades de la comunidad de vida asistida de Florida, las piscinas climatizadas, las comidas gourmet, el interminable calendario social. Era un discurso de venta implacable, casi desesperado. Arthur escuchó, dejando que sus palabras lo inundaran, pero su mirada estaba fija en su vecina, la señora Gable. A sus 82 años, su espalda estaba un poco encorvada, pero sus manos eran firmes mientras cuidaba meticulosamente sus rosales, arrancando nuevas flores de las ramas espinosas. Se movía con una dignidad serena, arraigada en su propio espacio, su propio jardín. Eleanor, la interrumpió Arthur, interrumpiendo con su voz su monólogo de tejo y noches de bingo. ¿Recuerdas lo que decía tu madre sobre la familia? Un silencio momentáneo al otro lado, un descarrilamiento momentáneo del guión que había preparado. ¿Mamá? ¿Qué tiene que ver mamá con esto? Su voz tenía un matiz de impaciencia, una tensión apenas perceptible. Todo, respondió Arthur, con la mirada fija en la señora Gable. Tu madre siempre decía que la familia es lo primero. Nos enseñó a cuidarnos unos a otros, no a quitarnos nada. Hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire, cargadas con el recuerdo de Elara, una reprimenda silenciosa. Eleanor fingió ignorancia, con una risa nerviosa escapándose de sus labios. «Papá, ¿de qué hablas? Nadie te quita nada. Intentamos ayudarte a hacerte la vida más fácil. Mamá habría querido que estuvieras cómodo, no luchando por mantener una casa grande y vacía». Pero Arthur lo percibió. Un sutil cambio en su tono, una tensión en los bordes de su negación. Sabía que ella entendía perfectamente de qué hablaba. Simplemente decidió fingir lo contrario. «Tu madre también dedicó 50 años a convertir esta casa en un hogar», insistió Arthur, con una voz que cobraba fuerza. «Se aseguró de que tuviera mi independencia, mi comodidad, aquí mismo. ¿De verdad crees que querría que me desarraigaran, que invirtieran todos mis ahorros en una aventura arriesgada solo para poder jugar al tejo con desconocidos?» Sus palabras desafiaban directamente sus acciones, un marcado contraste con el legado imperecedero de Elara. «Estás siendo dramático, papá», replicó Eleanor, con la voz endurecida, perdiendo la fingida ternura. «Intentamos ayudarte. Miles ha investigado mucho. Este lugar en Florida es precioso, de verdad, y la inversión es sólida. No sugeriría nada que no fuera para tu beneficio». Arthur apretó el teléfono con más fuerza. «No, Eleanor», dijo en voz baja, con una profunda y dolorosa decepción. «No intentan ayudarme. Intentan ayudarse a sí mismos». Una profunda inspiración al otro lado de la línea, luego un silencio frágil. Cuando Eleanor volvió a hablar, su voz era apenas un susurro, cargada de lágrimas contenidas. No es así, papá. Mills dijo que está garantizado. Dijo que todos podríamos beneficiarnos». La fachada se quebró, desmoronándose bajo el peso de su acusación. «¿Beneficiarse de qué, Eleanor?», preguntó Arthur, empujando suave pero firmemente, sabiendo que estaba cerca de la verdad. Y entonces se rompió el dique. «Nuestra casa, papá, la hipoteca, nos está aplastando. Nuestra casa de Nueva York es preciosa, pero nos está dejando sin blanca. El trabajo de Miles es tan estresante, el mercado es volátil y tiene muchísima presión para rendir. Si tan solo tuviéramos este capital extra, podría arreglarlo todo. Dijo que podría convertir la venta de tu casa y tus ahorros en mucho más, suficiente para que nos recuperáramos y tú también estarías cómoda». Sus palabras salieron a borbotones, un torrente de desesperación y miedo. En ese momento, Arthur lo comprendió todo. No se trataba de su bienestar ni de sus años dorados. Se trataba de sus problemas financieros, su estilo de vida desmedido, su apuesta desesperada, su casa, los ahorros de toda su vida, el legado que compartía con Elara. Todo era simplemente un medio para un fin, una solución a sus problemas, para ser explotado y luego desechado. No era un padre ni una persona, era un activo, una fuente de fondos para rescatarlos. En ese momento, una voz aguda e insistente interrumpió la confesión llorosa de Eleanor, inconfundible incluso de fondo. «Eleanor, ¿qué haces? ¡Corta!». Era Miles, con una impaciencia palpable y un control evidente. Eleanor jadeó,
como si la hubieran pillado con las manos en la masa. «Papá, tengo que irme. Solo piensa en tu futuro, ¿de acuerdo? Hablamos pronto». La línea se cortó con un clic repentino, dejando a Arthur en un silencio profundo e inquietante. Bajó el teléfono lentamente. El auricular le pesaba desmesuradamente en la mano. Las palabras «piensa en tu futuro» resonaron burlonamente en la silenciosa habitación. Su futuro, según ellos, era una existencia perfectamente organizada en una institución de Florida, mientras que su pasado y su presente eran liquidados para pagar la deuda. Cerró los ojos y casi pudo sentir la decepción de Elara, una presencia dulce y triste a su lado. Pero junto a esa tristeza, un nuevo sentimiento se solidificó, frío y duro como el acero: la determinación. No sería su blanco. No permitiría que profanaran la memoria de Elara ni su hogar. Se dirigió al pequeño escritorio de madera en la esquina de la sala, una pieza que Elara apreciaba mucho, y abrió el cajón superior. De debajo de un fajo de viejas facturas de servicios públicos, sacó una desgastada libreta de direcciones encuadernada en cuero. Sus dedos, sorprendentemente firmes, pasaron a la última página, donde estaba garabateado un número específico. Volvió a coger el teléfono, con un propósito distinto en sus movimientos esta vez. Marcó el número. Tras 3 timbres, una voz nítida respondió: «Oficina del detective Miller. Al habla Jack». «Hola, Jack», dijo Arthur con voz clara, sin temblores. «¿Está disponible el detective Grant Miller? Soy Arthur Finch». Esperó, escuchando los sonidos apagados de una oficina de fondo. Un momento después, una voz más grave y autoritaria se oyó en la línea. «Arthur, soy Grant Miller. ¿A qué debo el placer?» «Grant», empezó Arthur con la mirada fija en la fotografía de Elara y una leve sonrisa en los labios. «Necesito tu ayuda. Creo que mi hija y mi yerno planean robarme». El detective Grant Miller era exactamente como Arthur lo recordaba. Un hombre forjado tras años de investigación callejera, con una mirada que no se perdía nada y una intensidad serena, casi discreta. Llegó a casa de Arthur 1 hora después de la llamada, no con un traje llamativo, sino con una chaqueta desgastada y pantalones caqui, con más aspecto de profesor de historia que de expolicía convertido en investigador privado. Llevaba un maletín de cuero desgastado y un bloc de notas, irradiando un aura de competencia y calma. Arthur lo condujo a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde Elara había horneado pasteles y donde acababa de tener esa inquietante conversación con Eleanor. Le contó los acontecimientos de las últimas 24 horas, la visita inoportuna, la evaluación clínica de Miles de su casa, la preocupación forzada de Eleanor, la agresiva presión para obtener el centro de Florida y la audaz oferta de duplicar su dinero. Detalló la confesión entre lágrimas de Eleanor, los problemas con la hipoteca y la voz aguda de Miles de fondo. Mientras hablaba, una silenciosa certeza se apoderó de él. No era paranoia, era una amenaza legítima. Miller escuchaba atentamente, con expresión indescifrable, asintiendo de vez en cuando o anotando algo rápido en su libreta. No interrumpió, permitiendo que Arthur contara su historia sin presiones, dejando que los detalles se desplegasen a su propio ritmo. Cuando Arthur terminó, el silencio en la cocina era denso, roto solo por el zumbido del refrigerador. «De acuerdo, Arthur», dijo Miller, finalmente levantando la vista, con una mirada directa y penetrante. «Entremos en detalles. La residencia asistida. ¿Recuerdas el nombre?» «Sunset Gardens», respondió Arthur, con el nombre ya grabado en su memoria. «En Tampa, Florida». «¿Y la oportunidad de inversión?», continuó Miller, con la pluma lista. «Dijo que podría duplicar mi dinero», dijo Arthur con un tono de humor irónico. «En 1 año. Fácilmente». La expresión de Miller, que había sido neutral, se tensó casi imperceptiblemente. Se recostó en su silla, tamborileando con el bolígrafo sobre su bloc. «Arthur, lo que describes parece una trampa clásica. Muy común, por desgracia, sobre todo dirigida a personas mayores», explicó el patrón, cada paso escalofriantemente familiar para Arthur. «Primero, insisten en que se les dé asistencia para la vida diaria. No se trata solo de sacarte de casa, se trata de aislarte, volverte dependiente y, lo más importante, facilitarles la obtención de un poder notarial para tus asuntos.
Si se te considera incapaz de vivir solo, el argumento para controlar tus bienes es mucho más sólido. Arthur sintió que un terror gélido lo invadía. No había considerado las implicaciones legales de ser declarado incapaz. Luego viene la venta de la casa, continuó Miller. Así es como se apoderan de una gran suma líquida de tu dinero. Y el plan de inversión, que promete rendimientos exorbitantes como duplicar tu dinero en un año, suele ser un juego de palabras. O bien desvían los fondos para su propio uso, o bien los invierten en empresas legítimas pero de alto riesgo y sin regulación, donde desaparecen rápidamente, legalmente, ojo, dejándote sin nada. Para cuando te das cuenta de lo que ha pasado, estás en un centro de atención, sin dinero, y ellos tienen la capacidad legal para decir que solo estaban gestionando tus asuntos y tratando de ayudarte. Miller hizo una pausa, asimilando la gravedad de sus palabras. «Y tu hija, Eleanor», añadió, suavizando ligeramente la voz. «Es posible que sea cómplice involuntaria de esto. Algunos estafadores, como Miles, son muy hábiles manipulando a sus cónyuges. Los convencen de que es por nuestro futuro, por su familia, de que son inteligentes y saben administrar el dinero. Puede que ella crea de verdad que te está ayudando, aunque la estén utilizando para facilitar la estafa». Arthur escuchó, con el corazón dolido por la hija que amaba, ahora aparentemente enredada en un plan tan engañoso. Pero su determinación permaneció inquebrantable. No permitiría que triunfaran. Miller abrió su maletín y sacó un contrato de anticipo estándar. «Arthur, si quieres que investigue esto, puedo. Realizaré una investigación exhaustiva de los antecedentes de Miles, verificaré su empleo y su historial financiero. Investigaré Sunset Gardens para ver si es legítimo o forma parte de una red más amplia. Y, si lo apruebas, puedo organizar una vigilancia discreta para observar sus interacciones y sus verdaderas intenciones. No será barato, pero podría salvarte todo». Arthur no lo dudó. Tomó la pluma que Miller le ofreció, firmó el contrato sin decir palabra, y luego extendió un cheque considerable para el anticipo. Había vivido frugalmente, ahorrado diligentemente, y no estaba dispuesto a ver el legado de Elara desperdiciado por la avaricia. «Gracias, Grant», dijo Arthur, entregándole el cheque. «Haz lo que tengas que hacer». «Entendido», respondió Miller, guardando el cheque y el contrato en su maletín. «Empiezo de inmediato. Te mantendré al tanto de cada paso». Con un último gesto tranquilizador, Miller se marchó, dejando a Arthur solo una vez más, pero esta vez no del todo indefenso. Esa noche, después de que el sol se pusiera y la casa se viera envuelta en las reconfortantes sombras del crepúsculo, Arthur volvió a levantar el teléfono y llamó a Eleanor. Tenía que participar en la incipiente investigación de Miller. «Papá, estaba a punto de llamarte». La voz de Eleanor era alegre, casi mareada. La angustia anterior había desaparecido por completo. «¿Lo has pensado? ¿Lo de Florida?» «Sí, Eleanor», respondió Arthur con voz tranquila y mesurada. «Lo he hecho, y he tomado una decisión». Hubo un cambio palpable en su tono, una inhalación triunfal. Claramente asumió que él había capitulado. «Ay, papá, qué maravilloso. Sabía que entrarías en razón. Entonces, ¿estás listo para un nuevo comienzo, una nueva aventura?» «Lo soy», dijo Arthur, dejando que un toque de entusiasmo fingido coloreara sus palabras. «Pero antes de comprometerme con nada, quiero verlo todo. Los detalles de las instalaciones, la estrategia de inversión que mencionó Miles y, sobre todo, cualquier documento que tenga que firmar». Enfatizó sutilmente, «documentos que tenga que firmar», para tantear su reacción. Eleanor prácticamente parloteó de emoción. «Ay, papá, perfecto. Miles ya está preparando unos papeles para que los revises. Es tan bueno en esto, tan organizado. Dijo que tendría todo listo para que lo firmes». La nota mental de Arthur resaltó la diferencia. Él había pedido ver información. Ella mencionaba firmar los documentos de ejecución. El afán por finalizar los trámites era alarmante. «Excelente», dijo Arthur, manteniendo un tono sereno. «Tengo muchas ganas de revisarlo todo». «No te decepcionarás, papá», dijo Eleanor con entusiasmo. «Miles habla de un 200% de rentabilidad. Imagínate, podríamos estar todos tan cómodos». Arthur terminó la llamada poco después, con un sabor amargo en la boca.
Los tratos que parecen demasiado buenos para ser verdad suelen serlo. Parecía susurrarle la voz de Elara en la memoria. Recorrió su silenciosa casa, tocando las superficies familiares, la suave madera de la mesa del comedor, la fría porcelana del fregadero, la textura ligeramente áspera de la chimenea de ladrillo. Cada objeto, cada habitación, era un depósito de recuerdos, un testimonio de la vida que él y Elara habían construido, ladrillo a ladrillo con amor. No dejaría que se la llevaran. No dejaría que la borraran. La llamada llegó el jueves por la mañana, una clara intrusión en el tranquilo ritmo que Arthur había intentado restablecer. La voz del detective Miller, normalmente tranquila y mesurada, tenía un tono de urgencia. «Arthur, ¿estás sentado?», preguntó, prescindiendo de las cortesías. Arthur estaba en la mesa de la cocina, tomando una taza de café que de repente le supo amargo. «Sí, Grant. ¿Qué tienes?». «De acuerdo», empezó Miller con palabras precisas, cada una impactando a Arthur con la fuerza de un golpe físico. «Primero, Sunset Gardens en Tampa. No existe. ¿La dirección que te dieron? Ha sido un terreno baldío durante los últimos 2 años, sin instalaciones, sin comidas gourmet, sin tejo». Una sensación fría y vacía floreció en el pecho de Arthur. Lo había sospechado, sí, pero oírlo confirmado, tan abiertamente, era algo completamente distinto. No era solo una mala inversión, era una invención, un fantasma construido únicamente para atraerlo. ¿Y la oportunidad de inversión de Miles?, preguntó Arthur, con la voz apenas un susurro. Ya sabía la respuesta. Miller suspiró con un tono de resignación cansada. «Es un clásico esquema Ponzi, Arthur. Promesas de ganancias altísimas sin un negocio subyacente real. Ha estado usando el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores, o más probablemente, para financiar su propio estilo de vida y cubrir su hipoteca». Hizo una pausa para asimilarlo. «Encontramos a otras 3 familias en Nueva York, todas mayores, que lo perdieron todo. El mismo discurso. Duplica tu dinero en un año. Quítate un peso de encima. Excelente residencia asistida como preludio. Las pérdidas totales superan los $5 millones. Las piezas encajaron, no con suavidad, sino con un golpe sordo y espantoso. Las sonrisas forzadas, la fingida preocupación, la confesión desesperada de Eleanor, la agresiva seguridad de Miles. Todo formaba parte de una farsa meticulosamente urdida. La profundidad del engaño de Miles, y por extensión, la complicidad de Eleanor, fuera involuntaria o no, era asombrosa. No se trataba solo de ganar dinero fácil, se trataba de desmantelar sistemáticamente su vida, despojándolo de su dignidad y su legado. «Esto lleva así al menos 18 meses», continuó Miller, con una voz desprovista de emoción, simplemente relatando hechos. «Es bueno, Arthur, muy convincente, pero también es codicioso, y eso es a menudo lo que los hace tropezar». Arthur respiró hondo y tembloroso, apartando el café amargo. «Vendrán el sábado, Grant, a que lo firme todo. Le dije a Eleanor que había tomado una decisión. Quería revisar los documentos». «Perfecto», dijo Miller con un dejo de sombría satisfacción en la voz. «No reveles tus intenciones. Sigue el juego. Hazte el convencido. Hazles creer que han ganado. ¿Tienes una grabadora?». Arthur pensó en la pequeña y antigua grabadora que usaba para dictar notas para sus memorias, una reliquia de otra época. «Sí», confirmó. «Bien, prepáralo. Pero, francamente, Arthur, no quiero que dependas solo de eso. Mi equipo estará allí. Tendremos equipo de audio avanzado que puede captar conversaciones a 3 habitaciones de distancia, incluso con ruido de fondo. Necesitamos pruebas claras e irrefutables de sus intenciones, sus promesas y la naturaleza de su plan». La voz de Miller se tornó seria. «Solo ten cuidado. No los confrontes. No los acuses. Deja que se convenzan a sí mismos. Y, hagas lo que hagas, no firmes nada». «Entendido», dijo Arthur, con la voz firme a pesar del temblor en sus manos. El juego había comenzado. El viernes se arrastraba, un agonizante arrastre hacia la inevitable confrontación. Arthur recorría su casa con una mayor consciencia, cada objeto familiar ahora imbuido de un frágil significado. Pasaba horas en su estudio, ordenando y reordenando papeles en su escritorio, con su vieja grabadora discretamente escondida entre ellos. Limpiaba la casa meticulosamente, no para sus inminentes visitas,
sino para Elara, para honrar el hogar que habían construido juntos. Por la tarde, condujo hasta el cementerio, una silenciosa peregrinación que hacía cada semana. Se detuvo ante la lápida de Elara, cuyo nombre grabado era un conmovedor recordatorio de amor incondicional. El aire estaba quieto. El único sonido era el susurro de las hojas del antiguo roble que se alzaba sobre su cabeza. Le habló con dulzura, relatándole la amarga verdad de la traición de su hija, la fría determinación de Miles. Sintió una profunda pena, no solo por sí mismo, sino por Elara, cuyos recuerdos se empeñaban en faltarle al respeto. «No se lo llevarán, Elara», susurró, con la voz cargada de emoción. «No mientras yo siga respirando». Dejó una rosa solitaria y perfecta sobre su tumba, una promesa silenciosa. El sábado llegó con la puntualidad de la muerte. La niebla matutina aún se aferraba a los árboles cuando Arthur vio el elegante sedán negro girar hacia su calle. El coche de Eleanor. Lo observó desde detrás de las cortinas de encaje de su sala, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Miles era visible a través del parabrisas, su perfil afilado y seguro de sí mismo. Salió del coche, maletín en mano, blandiéndolo con aire de propietario, como el estandarte de un conquistador. Arthur los observó reunir sus armas disfrazadas de papeleo, carpetas gruesas, blocs de notas, tal vez un bolígrafo listo para matar. La visión reafirmó su determinación. No eran familiares que venían de visita, eran depredadores, y él era su presa. Volvió a mirar por la ventana delantera. 3 casas más allá, una furgoneta blanca anodina, con el logo genérico de Cleveland Cable Repair, estaba estacionada. La discreta vigilancia del detective Miller, un centinela silencioso en el drama que se desarrollaba. Era un pequeño consuelo, pero un consuelo al fin y al cabo. Sonó el timbre, un sonido discordante en la silenciosa casa. Arthur respiró hondo, se tranquilizó y caminó hacia la puerta. La abrió, forzando una sonrisa de bienvenida que le pareció extraña. Eleanor se quedó allí, con una sonrisa casi frenética, irradiando una alegría casi desesperada. «¡Papá!», exclamó, con la voz vibrando con una energía que parecía profundamente antinatural. «¿Estás listo para empezar tu nueva vida?». Miles dio un paso al frente, con un brillo triunfal en los ojos. Extendió una mano, agarrándola con firmeza. «Arthur», declaró con una voz cargada de falsa cordialidad, «hoy te haremos rico. La tensión va en aumento, ¿verdad? Si estás en vilo, espera a escuchar lo que sigue. No te pierdas ni un segundo de esta historia. Dale a me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte ninguna actualización». Veamos cómo Arthur le da la vuelta a la tortilla. Miles y Eleanor se movían con una eficiencia experta e inquietante. En cuestión de segundos, la mesa del comedor de Arthur, normalmente reservada para comidas tranquilas o rondas de solitario, se transformó en un escenario de engaños. Los documentos estaban desplegados con precisión profesional. Formularios de poder notarial, escrituras de transferencia de la propiedad de la casa y brillantes contratos de inversión que prometían una fortuna incalculable. Un bolígrafo nuevo y brillante yacía prominentemente sobre la pila, una invitación a la ruina. «De acuerdo, Arthur», empezó Miles, con una voz que destilaba una autoridad casi paternal, señalando un grueso documento titulado «Poder Notarial General Duradero». Este documento simplemente nos otorga a Eleanor y a mí la autoridad para administrar tus bienes, tus finanzas y pagar tus facturas. Es solo una forma de quitarte un peso de encima, sobre todo estando en Florida. Esbozó su sonrisa, tan practicada y segura. Eleanor, con las mejillas sonrojadas por lo que Arthur esperaba que fuera una mezcla de emoción y nerviosismo, intervino. «Y la transferencia de la escritura de la casa, papá, es solo temporal, claro. Solo hasta que consigamos el mejor precio. Miles tiene un don para estas cosas. Conoce el mercado al dedillo». Arthur tomó el formulario del poder notarial, rozando el papel crujiente con los dedos. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, pero por fuera mantenía una serenidad serena. Recorrió el documento con la mirada y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Su nombre, Arthur Finch, ya estaba escrito. La firma era una falsificación excelente, casi perfecta. Su descaro le heló la sangre. «Realmente te esforzaste mucho, Miles».
comentó Arthur con una voz monótona pero cargada de un matiz que Miles claramente confundió con asombro. Miles se pavoneó. Bueno, Arthur, cuando tienes los contactos adecuados, todo sucede rápido y sin problemas. Nos importa la eficiencia, asegurándonos de que tu transición sea fluida. Infló ligeramente el pecho, disfrutando de lo que percibió como la reacción impresionada de Arthur. Eleanor, dijo Arthur volviéndose hacia su hija, ¿podrías traerme un vaso de agua? Tengo la garganta un poco seca. Era una simple petición, una estratagema para sacarla de la habitación, para crear un momento de aislamiento con Miles. Necesitaba saber más. Eleanor, deseosa de complacer y quizás un poco nerviosa por la gravedad del momento, se levantó rápidamente. Claro, papá. Enseguida. Se dirigió a la cocina. En cuanto los pasos de Eleanor se alejaron, Miles se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, como un tiburón al acecho. El barniz de preocupación familiar desapareció, reemplazado por un inquietante brillo depredador. Arthur, comenzó en voz baja y confidencial, cuanto antes terminemos esto, mejor. Los mercados siempre están en constante cambio, y oportunidades como esta no duran para siempre. Lo entiendes, ¿verdad? Hizo una pausa y añadió, esta solución nos beneficia a todos, especialmente a mí. La última parte fue pronunciada con un guiño, un gesto crudo y revelador que desvaneció cualquier posible pretensión. La confesión, por breve que fuera, era todo lo que Arthur necesitaba. Estaba siendo grabada, con la claridad del agua. Eleanor regresó un momento después con un vaso de agua en la mano temblorosa. Lo dejó sobre la mesa, mirando a su padre y a su esposo. «Papá, ¿estás bien? Te ves un poco pálido». Arthur tomó un sorbo de agua lenta y pausadamente, ganando tiempo y permitiéndoles recuperar su falsa sensación de seguridad. Sabía que Miller y su equipo escuchaban, grabando cada palabra. Tenía que mantenerlos hablando. «Miles», dijo Arthur, dejando el vaso. «Antes de escribir quiero asegurarme de que entiendo bien esta inversión. Explícamelo una última vez. ¿Cómo funciona exactamente? ¿Cómo garantizas una rentabilidad tan increíble?» Miles, sintiéndose al borde de la victoria, se envaneció. Se lanzó a una explicación elaborada, casi teatral. Habló de algoritmos propietarios, cuentas en el extranjero y acceso exclusivo al mercado. Tejió un tapiz de jerga financiera y promesas imposibles, afirmando que sus métodos eran como panes y peces bíblicos, multiplicando milagrosamente los ahorros de Arthur. Eleanor asintió, con el rostro radiante de alivio y una ingenua convicción, aferrándose con desesperación a cada mentira que su marido urdía. Finalmente, tras un largo y detallado monólogo de engaños, Miles deslizó el bolígrafo sobre la pulida madera de la mesa del comedor, señalando la línea en blanco del poder notarial. «Solo firma aquí, Arthur, y luego podremos pasar a la transferencia de la propiedad y la inversión. Serás muy feliz». Su sonrisa era amplia, triunfante, completamente carente de genuina calidez. Arthur cogió el bolígrafo. Lo sentía pesado en la mano, un arma camuflada en un instrumento de transacción. Miró la firma falsificada del documento, luego el rostro expectante de Miles, y luego a Eleanor, cuyos ojos brillaban con una mezcla de aprensión y esperanza. Sabía que el equipo de grabación de la furgoneta de Miller capturaba cada matiz del momento, cada palabra, cada crujido del papel. «¿Sabes qué, Miles?», dijo Arthur con una voz sorprendentemente tranquila, casi conversacional. «Creo que primero necesito hacer una llamada». La sonrisa confiada de Miles se desvaneció. Un temblor momentáneo perturbó su fachada. «¿Una llamada? ¿Para qué, Arthur? Estamos aquí. Todo lo que necesitas está justo delante de ti». Un atisbo de irritación, un destello del depredador oculto, se reflejó en sus ojos. Arthur lo ignoró. Sus dedos, firmes como una roca, marcaron los 3 dígitos familiares. 9, 1, quino, 1. 1. El sonido del tono de llamada llenó el silencio, haciéndose más fuerte, más insistente, en la quietud atónita del comedor. El rostro de Miles palideció, palideciendo, dejándolo cadavérico. Los ojos de Eleanor, abiertos de par en par con una comprensión repentina y aterradora, se encontraron con los de Arthur. El vaso de agua que sostenía se le resbaló de las manos entumecidas.
rompiéndose en el suelo de madera con un estruendo seco y explosivo, esparciendo fragmentos de vidrio y agua fría. «Sí, hola», dijo Arthur al teléfono, con una voz clara y resonante que rompió el repentino silencio. «Necesito denunciar un delito en el número 123 de la calle Maple. Mi hija y mi yerno intentan robarme la casa y los ahorros de toda la vida con documentos falsos». 911. «¿Cuál es su emergencia?». La voz tranquila del operador rompió el silencio atónito, un marcado contraste con el pánico creciente en el comedor de Arthur. «Sí, hola. Necesito reportar un delito en curso», repitió Arthur con voz firme e inquebrantable. Mantuvo el teléfono plegable pegado a la oreja, asegurándose de que el operador lo oyera todo. «Mi hija y mi yerno intentan robarme la casa y los ahorros de toda la vida con documentos falsos». Miles, tras un instante de incredulidad paralizada, se abalanzó sobre la mesa. Extendió la mano, apuntando al teléfono de Arthur. «Dame eso», gruñó, con el rostro desencajado en una máscara de furia. Pero Arthur, a pesar de su edad, aún poseía la fuerza forjada tras décadas de trabajo manual en la construcción. Contuvo a Miles con facilidad, torciéndole la muñeca lo justo para hacerlo tambalearse hacia atrás. Eleanor, mientras tanto, respiraba con dificultad, agitando las manos sin rumbo. «Papá, ¿qué haces?», jadeó, con lágrimas corriendo por su rostro. «Somos familia. No puedes hacer esto». La mirada de Arthur, firme y resuelta, se encontró con la de ella. «La familia no le roba a la familia, cariño», dijo, con el viejo cariño mezclado con una fría y dura verdad. Miles, recuperándose rápidamente de su sorpresa inicial, se apresuró a recoger los documentos incriminatorios de la mesa. «¡Está loco!», gritó, guardando papeles desordenadamente en su maletín. «Está sufriendo una crisis. Tenemos que irnos». Se dirigía a la puerta principal con la desesperación grabada en el rostro. Arthur, con una calma que lo decía todo, pasó junto a la entrada del comedor y abrió la pesada puerta de roble. El lejano aullido de las sirenas, cada vez más fuerte, inundó la casa de inmediato, como una presencia tangible de justicia inminente. Miles se quedó paralizado, a medio camino de la puerta, con el maletín apretado contra el pecho, como un ciervo deslumbrado. Se giró con la mirada perdida. «No hay pruebas. No tienes nada. Solo eres un viejo». Arthur metió la mano en el bolsillo con calma y sacó su vieja grabadora. Le dio al play. El crujido de la estática y luego la inconfundible voz de Miles, suave y segura, llenó la habitación. «Emily, simplemente firmaremos por él. El viejo no se dará cuenta de nada». La grabación fue corta, escalofriantemente clara y devastadora. Miles se quedó boquiabierto, sin palabras. Eleanor dejó escapar un pequeño gemido entrecortado. Justo entonces, la primera patrulla llegó a la entrada de Arthur, con las luces destellando silenciosamente. 2 agentes uniformados, una joven, la agente Smith, y un hombre veterano, el agente Johnson, salieron y se acercaron a la puerta principal, abierta. «¿Señor Finch?», preguntó el agente Johnson, observando con atención la caótica escena. La hija angustiada, el yerno furioso, los cristales rotos y el hombre mayor desconcertado con un teléfono y una grabadora en la mano. «Soy yo, agente», respondió Arthur con voz tranquila. «Denuncié un intento de fraude. Mi hija, Eleanor Finchwood, y mi yerno, Miles Woodley, aquí presentes, intentaban robarme la casa y los ahorros de toda mi vida». Señaló la mesa del comedor, donde los documentos falsificados yacían esparcidos como hojas caídas. «Esto es ridículo», bramó Miles, intentando recuperar el control. «Es mayor y está confundido. Solo intentábamos ayudarlo a gestionar sus asuntos. Necesita asistencia. Es evidente que no se encuentra bien». Arthur sostuvo la mirada firme del oficial Johnson. «Oficial, tengo 75 años, no tengo muerte cerebral, y tengo pruebas de su fraude». Levantó la grabadora y señaló el poder notarial con la firma obviamente falsificada. «Mi nombre ya está escrito, y no es mi letra». La agente Smith, una mujer perspicaz y de carácter sensato, dio un paso al frente y comenzó a examinar los documentos sobre la mesa. Enseguida identificó las líneas preescritas para la firma, diseñadas para la aprobación de Arthur. El agente Johnson tomó la licencia de conducir de Arthur
y comparó la firma con la del poder notarial. Frunció el ceño. Las diferencias eran evidentes incluso para un ojo inexperto. La confianza que Miles tenía antes empezó a resquebrajarse. Es solo una muestra de firma. Para referencia, íbamos a pedirle que firmara la verdadera, balbuceó, con la voz perdiendo su tono autoritario y ahora teñida de pánico. Eleanor, sollozando abiertamente, se tambaleó hasta una silla y se desplomó en ella. Papá, por favor, esto es un terrible malentendido. Miles solo intentaba ayudar. Es todo un error. Arthur la interrumpió, con la voz impregnada del cansancio de una profunda decepción. Deja de mentir, Eleanor. Ya estás metida en suficientes problemas. El oficial Johnson, tras una breve conferencia con el oficial Smith, se volvió hacia Miles. Señor Woodley, con base en las pruebas presentadas y la declaración del señor Finch, queda arrestado por intento de fraude y falsificación. Empezó a leerle sus derechos a Miles y luego le entregó las esposas. Miles soltó un grito ahogado de indignación. «No puedes hacer esto. Tengo contactos. Es un error. Te arrepentirás». Sus amenazas huecas resonaron en la silenciosa casa mientras el oficial Johnson lo esposaba con calma. Eleanor observaba, con el rostro convertido en una máscara de horror y desesperación, mientras las lágrimas se abrían paso a través del maquillaje de sus mejillas. Mientras se llevaban a Miles, se volvió hacia Arthur, con las manos juntas en una súplica desesperada. «Papá, por favor, lo siento mucho. No sabía que llegaría a esto. Por favor, por el bien de los niños, diles que fue un malentendido». Arthur miró a su hija, la mujer que había criado, la niña que una vez se aferró a su mano con inocente confianza. El dolor en su pecho era inmenso, una herida más profunda que cualquier lesión física que hubiera sufrido en la guerra. «Hay cosas, Eleanor», dijo con la voz destrozada por el dolor, «que no se pueden arreglar con disculpas». Justo entonces, la camioneta del detective Miller, Cleveland Cable Repair, entró silenciosamente en la entrada, y el propio Miller salió, con un gesto de satisfacción. Captó la mirada de Arthur y levantó el pulgar sutilmente. Todo quedó grabado, Arthur, con total claridad. Arthur, con la mirada fija en su hija llorosa, volvió a coger su teléfono. Reprodujo otra grabación, esta más larga, escalofriantemente detallada. Era la confesión entre lágrimas de Eleanor de la mañana anterior, la hipoteca aplastante, las presiones de Miles, su admisión de que todos podríamos beneficiarnos, su plena conciencia del plan, a pesar de su fingida ingenuidad. El oficial Johnson escuchó con expresión sombría. Al terminar la grabación, miró a Eleanor con el rostro desprovisto de compasión. «Eleanor Finchwood, usted también está arrestada por conspiración para cometer fraude». Eleanor soltó un grito gutural, y su mundo se derrumbó a su alrededor. «No, mis hijos. Por favor, ¿qué pasa con mis hijos?». Las últimas palabras de Arthur fueron duras, pronunciadas con la fría e inflexible firmeza de un juez. «Deberías haber pensado en tus hijos, Eleanor, antes de intentar robarle a su abuelo». Miles, aún profiriendo amenazas vacías sobre demandas y carreras arruinadas, fue introducido sin contemplaciones en la parte trasera del primer coche patrulla. Eleanor lo siguió, destrozada, sollozando en silencio mientras la conducían al segundo vehículo. Las luces intermitentes dibujaron breves y crudas pinceladas sobre la tranquila calle de Arthur, un inquietante cuadro de justicia impartida. Mientras las sirenas se desvanecían en la distancia, dejando solo un profundo y resonante silencio, el detective Miller se acercó a Arthur. «Hiciste lo correcto, Arthur», dijo Miller, con la mano apoyada suavemente en el hombro de Arthur. Su voz era una tranquila afirmación, un bálsamo en el caos posterior. Arthur observó los escombros sobre la mesa del comedor, los cristales rotos, los documentos incriminatorios esparcidos, el mismo aire aún impregnado del aroma de la traición. No sintió triunfo, solo un peso inmenso y aplastante. «Acabo de destruir la vida de mi única hija, Grant», murmuró, con la voz cargada de una tristeza inesperada. El alivio de frustrar el fraude quedó eclipsado por la agonía de ver a su hija esposada. Miller suspiró, recorriendo con la mirada la escena. «No, Arthur. Ella destruyó su propia vida. Y Miles la ayudó. Simplemente te negaste a ser una víctima. Te defendiste a ti mismo,
y al legado de Elara. Hizo una pausa y añadió, «Eso requiere más coraje del que la mayoría de la gente tiene». Arthur entró lentamente en el comedor, recogiendo un trozo de cristal del suelo, un pequeño y brillante fragmento de su familia destrozada. Casi podía sentir el silencio del abandono oprimiéndolo, los ecos de la traición de una hija. A pesar de todo, a pesar de la avaricia calculada, la fría manipulación, una parte de él aún amaba a Eleanor, su pequeña niña. Era un amor que trascendía sus acciones, un vínculo primario que se negaba a romperse, incluso ante un dolor tan profundo. «Todavía la quiero, Grant», confesó Arthur, con voz apenas audible. «Es mi hija». Miller asintió con expresión sombría. «Lo entiendo, Arthur. Es difícil, pero amar no significa dejar que la gente te destruya. A veces, hacer lo correcto, incluso cuando duele, es la única manera de proteger de verdad a quienes amas, incluso de ellos mismos». Al día siguiente, Arthur se encontraba en la comisaría de Cleveland, un lugar que no había pisado en décadas. Lo condujeron a una pequeña y aséptica sala de interrogatorios, donde conoció al detective Harrison Lee, un oficial de rostro severo que irradiaba una autoridad serena. Unos minutos después, llegó el detective Miller, maletín en mano, con una sensación de urgencia controlada. «Señor Finch, gracias por venir», comenzó el detective Lee con voz brusca. «Necesitaremos una declaración completa, pero primero, el detective Miller tiene información que compartir». Miller asintió y tomó asiento. «Arthur, lo que pasó ayer fue solo la punta del iceberg. Como sabes, comencé mi investigación hace 4 días, inmediatamente después de tu llamada. Lo que hemos descubierto es extenso». Abrió su maletín y sacó un grueso expediente. Primero, el notario que iba a autenticar esos documentos falsificados, un tal señor Silas Thorne, es un conocido colaborador de Miles, un facilitador profesional de este tipo de estafas. Lo detuvimos anoche. Tras persuadirlo un poco, nos ha confesado por completo y firmado. Admitió haber aceptado sobornos de Miles durante años, haber preparado documentos falsos e incluso haberle enseñado a Miles a falsificar firmas y sortear lagunas legales. Arthur sintió un escalofrío. Las capas de engaño eran más profundas, más sofisticadas de lo que había imaginado. «Luego están las cuentas en el extranjero», continuó Miller, presentando extractos bancarios y registros de transferencias. «Miles Woodley ha estado desviando dinero sistemáticamente a través de empresas fantasma y cuentas en las Islas Caimán y Suiza. Tenemos fotografías de vigilancia donde se le ve reuniéndose con varias personas, transcripciones de llamadas telefónicas incriminatorias, todo lo cual presenta una imagen clara. Miles no es solo un estafador, es un depredador profesional y muy organizado». Miller luego detalló el sombrío recuento de las otras víctimas de Miles. «Las otras 3 familias de Nueva York que mencioné, hemos logrado contactar con 2 de ellas. Personas mayores, todas perdieron los ahorros de toda su vida a manos de Miles, usando exactamente el mismo discurso de jubilación en Florida e inversión garantizada. En la tercera familia, lamentablemente, una de las víctimas falleció por una enfermedad relacionada con el estrés después de perderlo todo. El total robado a todas las víctimas que hemos identificado hasta ahora asciende a casi $4 millones. Tu caso, Arthur, aparentemente iba a ser el puntaje de jubilación de Miles, suficiente para que desapareciera y viviera una vida de lujo». Arthur escuchó en un silencio atónito, con una profunda sensación de reivindicación en conflicto con una profunda tristeza. Casi se había unido a esa trágica lista. El detective Lee habló entonces, con la voz más tranquila, con un dejo de satisfacción profesional en su tono. «En relación con esto, Sr. Finch, su hija, Eleanor, ha estado cooperando plenamente con nosotros. Tras su negativa inicial, se dio cuenta rápidamente de la gravedad de su situación. Nos ha proporcionado información detallada sobre los otros planes de Miles, sus contactos e incluso algunos activos ocultos que desconocíamos. Parece sinceramente arrepentida y francamente aterrorizada por las consecuencias». Arthur sintió un atisbo de algo indefinible. ¿Alivio? ¿Decepción? Fue una comprensión extraña y agridulce. Su hija estaba traicionando a su esposo, el hombre al que tan fácilmente había apoyado en sus planes contra su propio padre. Todo para salvarse de la cárcel.
Su cooperación probablemente reducirá significativamente su sentencia, explicó Lee. Testificará contra Miles. Sin embargo, aún enfrenta cargos graves. Miles, por otro lado, enfrenta un mínimo de 7 a 10 años de prisión federal, posiblemente más, dada la naturaleza interestatal de sus delitos y el componente de maltrato a personas mayores. Falsificación de documentos, fraude electrónico, hurto mayor transfronterizo. Los cargos se acumulan rápidamente. Arthur simplemente asintió, absorbido por la noticia. La imagen de su hija, ahora testigo contra su esposo, era un claro testimonio de los vínculos rotos y las devastadoras consecuencias de su avaricia. Había protegido su legado, pero a un precio incalculable. Las 2 semanas siguientes transcurrieron lentamente, cada día más pesado que el anterior. La casa de Arthur, antaño un santuario de paz, ahora se sentía sutilmente cambiada, atormentada por el espectro de la reciente confrontación. El silencio ya no era reconfortante, sino opresivo, lleno de ecos de palabras duras y confianza destrozada. Las noticias se filtraban poco a poco, pero cada actualización presentaba una imagen más clara y perturbadora de la intrincada red de engaños de Miles. La unidad de delitos financieros del FBI allanó la elegante oficina de Miles en Nueva York, descubriendo una operación mucho más sofisticada de lo que se creía inicialmente. Encontraron sitios web falsos de empresas inexistentes, folletos profesionales de fondos de inversión fantasma e incluso registros de actores contratados que se hacían pasar por clientes satisfechos o asesores financieros durante elaboradas presentaciones de ventas a víctimas desprevenidas. Miles no era solo un estafador, era un experto en engaños. La fiscal adjunta Sarah Jenkins, asignada al caso, llamó directamente a Arthur. Su voz era nítida y profesional. «Señor Finch, quería agradecerle personalmente su valentía. Y su hija, Eleanor, su detallado testimonio está resultando invaluable. Con lo que ha aportado, sumado a nuestras conclusiones, Miles Woodley se enfrenta a un mínimo de 1 década, posiblemente más, en una prisión federal». Arthur escuchó. La noticia de la inminente caída de Miles le trajo poca satisfacción, solo una sensación de cansancio tras el cierre. Sin embargo, sus propios asuntos financieros estaban experimentando una transformación sorprendente. Visitó su banco, donde el señor David Sterling, gerente de la sucursal, le ofreció disculpas efusivas. «Señor Finch, lamentamos mucho que haya tenido que pasar por esto. Hemos revisado su cuenta y le aseguramos que cada centavo está a salvo. También le hemos abonado intereses adicionales y le hemos eximido de todas las comisiones durante los próximos 5 años, como muestra de nuestro pesar por la angustia causada». Para asombro de Arthur, el saldo de su cuenta, después de todos los ajustes, ascendía a más de $1,3 millones. Era, por casualidad, más rico que nunca, una amarga ironía dadas las circunstancias. El dinero, destinado a su ruina, había crecido más de lo que jamás hubiera imaginado. Unos días después, el detective Miller pasó por casa de Arthur, no por asuntos oficiales, sino con una botella de buen Bourbon y una sonrisa sombría. Se sentaron en el columpio del porche, mientras el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el césped. Miller confirmó el destino del señor Silas Thorne, el notario, un acuerdo con la fiscalía y 5 años en una penitenciaría federal por facilitar los fraudes de Miles. Y lo que es más importante, Miller dio buenas noticias sobre las demás víctimas. La mayoría de los fondos robados a las otras familias son recuperables, Arthur. Miles se acercaba a un objetivo de $10 millones antes de planear desaparecer en el extranjero. Aún no lo había alcanzado, y gracias a ti, nunca lo alcanzará. Mientras hablaban, el teléfono de Arthur vibró. Era Eleanor, dejando un mensaje de voz. Lo escuchó más tarde, solo en la tranquilidad de su estudio. Su voz era desesperada, desgarrada por la emoción. Se disculpó profusamente, afirmando que Miles la había engañado, que realmente no había comprendido la magnitud de su depravación. Le rogó perdón, una oportunidad para reconstruir. Arthur permaneció en silencio, con el mensaje resonando en su mente. ¿Puede el amor sobrevivir a semejante traición? ¿Es realmente posible el perdón cuando las heridas son tan profundas? Reflexionó sobre estas preguntas durante días, sintiendo la inesperada riqueza en sus manos.
Comprendió que no podía dejar que el dinero simplemente se quedara ahí, como testimonio de la codicia y el dolor. Necesitaba un propósito, una redención. Casi había perdido su hogar, su seguridad. Sabía que otros no eran tan afortunados. Volvió a coger el teléfono y marcó un número que había visto en un cartel local. «Centro de apoyo para veteranos en crisis», respondió una voz amable. «¿En qué puedo ayudarle?» «Me llamo Arthur Finch», dijo, con una voz que se le iluminó por completo. «Quisiera hacer una donación sustancial». Explicó brevemente su historia y su motivación. Miles había intentado internarlo en un refugio, tanto metafórica como literalmente. Ahora, convertiría esa amenaza en un acto positivo, ayudando a otros veteranos a encontrar un hogar, un sentido de pertenencia y seguridad. Liam O'Connell, el gerente del centro, se quedó atónito cuando Arthur le ofreció un regalo de $300,000. «Señor Finch, esto es increíble. No tiene idea de lo que esto significa para nosotros, para nuestros veteranos». Arthur sintió un calor que le recorría el pecho, una sensación mucho más gratificante que cualquier ganancia económica. El dinero, antes fuente de amarga ironía, ahora albergaba la promesa de la esperanza. Por capricho, unos días después, Arthur visitó el refugio de animales local. Entre las jaulas llenas de colas esperanzadas y meneándose, encontró a Buddy, un golden retriever mestizo de 8 años, con entrañables ojos marrones y un carácter amable. Buddy había sido abandonado, dejado para afrontar sus años dorados solo, como casi le había pasado a Arthur. Fue una conexión instantánea. Arthur trajo a Buddy a casa, y la casa silenciosa se sintió al instante más ligera, llena del suave golpeteo de una cola contra el suelo, el suave suspiro de un perro dormido, la reconfortante presencia del amor incondicional. Llegó otra carta de Eleanor, esta vez más larga, más detallada, escrita desde una profunda desesperación. Hablaba de su ruina financiera, de su matrimonio en ruinas, de la vergüenza que sentía. Reiteró su remordimiento, su desesperada súplica de perdón. Arthur la leyó lentamente, con el corazón dolido, pero firme en su determinación. Dobló la carta con cuidado, la guardó en su sobre y la dejó a un lado. Buddy, percibiendo la silenciosa contemplación de su amo, le rozó la mano con el hocico húmedo, y un suave gemido escapó de su garganta. Arthur se agachó y rascó detrás de las orejas de Buddy, encontrando un tranquilo consuelo en la presencia incondicional del perro. La historia de Arthur Finch, el veterano de Cleveland que le dio la vuelta a la tortilla a su codicioso yerno, no duró mucho. Grace Albright, una tenaz reportera del Cleveland Plain Dealer, pronto se enteró y contactó con Arthur para un reportaje. Tras deliberarlo un poco, Arthur aceptó. Comprendió que compartir su experiencia no se trataba solo de airear trapos sucios. Se trataba de arrojar luz sobre una oscuridad generalizada, ayudando potencialmente a innumerables personas a evitar un destino similar. Se sentó para la entrevista en su sala de estar habitual, con Buddy, su fiel golden retriever mestizo, acurrucado a sus pies, satisfecho. Arthur relató su camino desde la incredulidad inicial hasta la determinación inquebrantable que lo llevó a llamar al 911. Habló con serena dignidad y voz firme al detallar las sutiles manipulaciones, los empujones agresivos y la última y escandalosa traición de su propia hija y su esposo. «Confía en tu instinto», aconsejó Arthur, mirando directamente a los ojos del periodista. «Si algo te parece mal, probablemente lo esté. No dejes que nadie te haga sentir tonto por cuestionarlo. Documenta todo. Cada conversación, cada promesa, cada papel. Y no tengas miedo de buscar ayuda profesional, ya sea un abogado, un investigador privado o incluso un amigo de confianza. Y lo más importante, recuerda que la edad no te hace indefenso, te da experiencia, te da sabiduría. Úsala». Su historia, al publicarse, cobró gran impulso. El artículo del periódico local se viralizó rápidamente, lo que dio lugar a entrevistas televisivas y charlas en organizaciones de veteranos de todo el estado. Arthur, un defensor involuntario, se convirtió en una señal de alerta para otras personas vulnerables. Su silenciosa resiliencia se convirtió en un faro de esperanza. Otras personas mayores, algunas veteranas como él, otras no, comenzaron a acercarse a él, con sus propias historias reflejadas en la suya,
inspiradas a luchar contra sus propios manipuladores financieros. El sargento Dave Miller, un veterano de la Guerra de Corea de 70 años de un pueblo vecino, fue una de esas personas, envalentonada por la postura de Arthur para buscar justicia contra un cuidador depredador. En medio de la inesperada exposición pública, Eleanor volvió a llamar. Su voz sonaba tensa, incómoda ante la repentina atención sobre la desgracia de su familia. Reconoció sus esfuerzos por ayudar a los demás, un reconocimiento a regañadientes del impacto positivo de su historia, aunque le causara más vergüenza. Entonces, la inevitable pregunta, suave y tímida: «Papá, ¿me perdonarás algún día?». Arthur hizo una pausa y dejó escapar un profundo suspiro. «Eleanor», dijo con voz suave pero firme, «el perdón es un proceso largo. No es algo que pueda conceder como un favor. Requiere trabajo de ambas partes. Perdonar también significa aceptar la responsabilidad de tus acciones y comprender verdaderamente el dolor que has causado. Ahora mismo estoy centrado en mi propia sanación, en reconstruir lo que se rompió. Ese día aún falta mucho. Deberías centrarte en tomar mejores decisiones hoy». Terminó la llamada con el corazón apesadumbrado, dejando la puerta entreabierta, pero dejando claro que el camino hacia la reconciliación era suyo, solo. Con el tiempo, las incesantes llamadas de los periodistas y las solicitudes de entrevistas disminuyeron gradualmente. El intenso resplandor de los reflectores comenzó a disminuir, pero el impacto de su historia continuó extendiéndose invisiblemente, una silenciosa repercusión que tocó vidas que nunca conocería. Arthur comprendió que la verdadera justicia abarcaba no solo el castigo de los culpables, sino también la profunda labor de protección y empoderamiento de los inocentes, de aquellos que eran vulnerables. Encontró un profundo propósito en su defensa, en las cartas que escribió, las llamadas que recibió, la sabiduría que compartió. Y en su compañía diaria con Buddy, encontró un amor sencillo e incondicional que sanó algunos de los vacíos de su corazón. Se establecieron en una rutina cómoda: paseos matutinos, tardes tranquilas en el jardín, noches junto a la chimenea, el crepitar de la leña quemándose como una banda sonora reconfortante para su apacible existencia. La historia de Arthur Finch, el viejo soldado, finalmente terminó no con una gran batalla, sino con la silenciosa victoria de la resiliencia. Había ganado su última batalla, no solo contra familiares codiciosos, sino contra la desesperación y el aislamiento. Había aprendido que la mejor victoria te enseña lo que realmente importa, dejando cicatrices, sí, pero también una profunda sensación de fuerza, propósito y paz en un hogar que finalmente era suyo, lleno del calor de la presencia amorosa de un perro viejo.